siempre viene los jueves, pero es que el jueves que viene ya les adelanto que no habrá Gran Vía porque vamos a estar cubriendo ese concierto Escenario Occidente del que le hemos hablado hace unos minutitos. Bueno, como no queríamos que ustedes se perdiesen esas lecciones de historia que todos los jueves nos da Diego Lopa, pues les hemos dicho: vente un poquito antes, vente el martes. Y además hoy un tema muy entrañable, los jardines del muelle. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, entrañable porque realmente era el único parque que había en Huelva en esos años. El único parque con algo de arboleda, de césped. Era la salida natural hacia la ría. Aunque pueda extrañar un poco a la gente más joven, el único problema que había es que la vía del tren cortaba Huelva de los jardines del muelle, porque entonces había dos estaciones de tren, la que queda actual de Sevilla y la de Zafra, que es la que cubría la línea de Ayamonte y de la Sierra. Entonces, una vez que pasabas con cuidadito de que no viniera el tren, pues bueno, se te abría un espacio verde muy amplio y que venía a desembocar en la ría, con lo cual la verdad es que el paseo te salías un poco del habitual, de la Plaza de las Monjas, de la calle Concepción, pero bueno, la verdad es que era un paseo que merecía la pena y que fundamentalmente los domingos, que era la época que en aquella época más se movía uno, pues inclusive te hacía luego tirar hacia la izquierda, siguiendo la ría, hacia la Fuente de las Naciones, el camino de la Punta del Sebo, pues antes de que hubiera el polo industrial, lógicamente. No, jardines del muelle que tienen muchísimos nombres, el Parque de las Palomas, el Parque de los Monos. Bueno, eso es muy posterior. Eso no vamos a hablar, de eso no vamos a hablar nosotros todavía. Cuando yo te voy a hablar eran los jardines del muelle. Luego ya se puso ese mini zoo, se puso las palomas, los patos. Bueno, los patos sí eran entonces. Luego vamos a ver una fotografía de la fuente, que es la misma que hay ahora, que efectivamente sí había patos tanto allí como en unas casas laterales que había, ahora lo iremos repasando. Bueno, hablando de fotografías, que podemos ir viendo ya la primera tanda, que ya saben que cada vez que viene Diego Lopa eso implica que refrescamos un poquito ese archivo tan entrañable en blanco y negro, y podemos ir viendo ya la primera sesión y tú nos vas comentando. Y las vamos comentando. Bueno, mira, esta es tan antigua que evidentemente yo no existía, pero era la entrada a lo que eran los jardines del muelle, que hoy, pocos más o menos, pues se sigue conservando en la misma línea recta que vendría a desembocar en lo que es la fuente. Esta es una foto nostálgica que, bueno, la he querido traer como evocación a aquellos años. Este es el mismo paseo, verás que nunca ha perdido la estructura de una entrada central con palmeras y con arboledas laterales. La esencia la mantiene. Eso es, la esencia, correcto, es la palabra exacta. Y la estructura arquitectónica y de jardines la ha mantenido, ha sufrido variaciones en cuanto a amplitud. Mira, esta es una postal coloreada de la fuente, que es la misma fuente que hay hoy. Esta es la época en que se... Nuestra imagen sí ya nos evoca, ¿no?, la presencia actual de Eso es, de porque la es la misma fuente, o sea, la fuente realmente es que no ha variado absolutamente en nada. Y ahora viene una foto que la he puesto porque me parece que es una preciosidad de foto. Es alguien desconocido con una mascota, con una gabardina, paseando un atardecer por el lateral del Paseo del Muelle. La traigo más, tengo muchísimas fotos del muelle, pero esta me ha parecido tan buena foto, tan bonita, tan entrañable, y además debe de ser tan antigua para los medios de la fotografía, que de alguna manera representa un poco lo que era los jardines del muelle, el final entre la zona urbana y el inicio de la ría que está a la derecha de por donde camina ese señor. Por cierto, que esas rejas tienen los días contados, sí, debido a ese proyecto de la autoridad portuaria. Parece ser que afortunadamente eso tiene los días contados. Había muchas cosas entrañables en el muelle, había y hay un kiosco que se llamaba de Jarita, que lo había diseñado el arquitecto Pérez Carasa. ¿Y sigue el kiosco? Sí, sigue el kiosco. Bueno, ya han tenido algunas pequeñas, ahora luego lo veremos en otra tira de fotos, ha tenido algunas pequeñas reformas, pero bueno, sigue siendo el mismo kiosco. Además, Jarita era hermano de un gran cantador onubense, de Paco Isidro, que además era vecino nuestro, vivía aquí muy cerca, en la calle Arquitecto Moniz. ¿Y ahí era donde se compraba la comida para las palomas? ¿Justo ahí o era Bueno, ahí se ponían los vendedores de palomas y los vendedores de algo muy común en aquella época, que eran los barquillos. Era una ruleta que tú le dabas, eso, bueno, tampoco hace mucho que se han quitado los barquillos, y el premio, depende de dónde tocara la señalización, bueno, pues te daban unas galletas, unos barquillos. Era un señor chato, muy popular, que también vendía sultana, tenía su chaqueta blanca y llevaba su rueda de los barquillos. Allí en el muelle también estaba, en aquella época, y lo digo hoy porque era significativo, la cruz que se levantaba en todas las capitales en honor de los caídos en la Guerra Civil.
y estaba allí a la derecha, al lado de un pequeño edificio que era como una especie de biblioteca, era un edificio pequeñito, redondito, que se frecuentaba muy poco, pero que realmente, en síntesis, era para dedicarlo a la lectura. Allí también estaba el terror de los críos, que era el dispensario de sanidad, que, bueno, esto que estamos hablando allí, esto es desde el kiosco, esa era la cruz, ¿no? Y este es el kiosco está tomada desde lo que sería kiosco de Jarita. Esa cruz tomaba mucha relevancia la noche anterior al 20 de noviembre, porque se le guardaba, el kiosco de Jarita, se hacía aquella guardia que hacía entonces Falange Española, que era lo predominante. Este era el original del kiosco de Jarita. Yo no me atrevo a decir cómo está hoy, porque la verdad es que... Yo sé que el verano pasado bueno, la zona se revitalizó un poquito. Sí, existir existe. Lo que no sé si han hecho algo más o han respetado... esta es mi debilidad, la farola. Ese es el punto más romántico, ¿no?, de los jardines. Esta es mi debilidad, esta es la farola de las canoas del muelle. Es tanta mi debilidad por él que en Las caras de Huelva, en el libro, le dedico un capítulo, porque era un sitio pues de cita, de tonteo de la gente joven. Y esto, bueno, esto ya es muy entrañable. Esto es una sala de baile que se llamaba La Terraza, que estaba en el muelle y que daba baile durante todo el año. Y bueno, pues esto es un programa... Nos lleva a las colombinas casi, ¿no? Sí, ahora te voy a llevar a las colombinas, porque es que esto no se entiende sin las colombinas. Sí. Pero esto es anterior a las colombinas, ¿eh? La Terraza es anterior a las colombinas. Yo siempre digo, en otro libro mío, el que va a salir ahora, utilizo este programa y digo que casi sintetizaba las dos Españas, porque esto estaba en la orilla de los Jardines del Muelle y en la de Salté había en aquella época, en aquellos mismos años, un campo de concentración con más de 1.500 prisioneros de guerra en la otra orilla. Y entonces pues era un poquitín... La cara y la cruz. La cara y la cruz, ¿eh? de una misma España, ¿no? De las tristes dos Españas que existían al inicio de los años 40. Me hablas de las colombinas, bueno, es que... Sí, yo es que escucho orquesta y a mí ya se me van los pies, ¿sabes? Los Jardines del Muelle eran colombinas. Exacto. Y además se celebraron allí hasta el año 65. Y siempre eran desde el día 1 al día 5 de agosto, independientemente de que hubiera fines de semana, no los hubiera. Del 1 al 5 de agosto eran las fiestas colombinas. La fiesta colomina era la gran fiesta local, aunque también la feria de la cinta o la velada de la cinta de la Merced era importante. La semana que viene hablaremos de ella y de aquella zona, muy entrañable para mí. Pero las colombinas eran la fiesta realmente grande. Venían 2, 3 barcos de guerra de visita, entre ellos uno siempre, el Churruca, y el destructor Churruca. Tiene nombre de frutos secos, hay una marca de... Tiene nombre de marino. Tiene nombre de marino. Bueno, los frutos secos tienen nombre de marino, ¿no? Marino. Quizá. Y entonces venían una escuadrilla de aviones porque durante la guerra, me voy a retrotraer un poco, y la posguerra se hizo una especie de campo de aterrizaje cerca de la Punta del Sebo, por donde hoy están las fábricas, que luego no llegó a cuajar. La historia de eso también lo explico en este próximo libro que va a salir. Y entonces estas avionetas o aviones que venían en las colombinas para dar unas pasadas por Huelva, pues aterrizaban allí. Y el Churruca además tenía la ventaja de que podíamos visitarlo. Se establecían unas horas determinadas, se hacían unas respetuosas colas y la marinería pues te enseñaba el buque por dentro. Sí que llegaban a tierra los marinos, qué ambiente, sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, Huelva era una auténtica alegría, porque además si estaban desde hacía tiempo en el mar o navegando, pues cuando llegaban los 2, 3 barcos, 2 seguro, quizás hasta 3. Y además en uno de ellos se daba uno de los 2 bailes de gala que se daban en las colombinas. Uno a bordo del barco y otro en la caseta del Círculo Mercantil. Era un baile, pues nada, con todos los avíos, con los trajes de noche, con los marineros con sus uniformes. Bueno, marineros la oficialidad, la marinería no asistía a estos bailes. La marinería, pues... ¿Y dónde iba la marinería en Huelva? Hombre, deduzco que una parte cuando salía de los Jardines del Muelle tiraba mano izquierda, hacia lo que yo titulo en un capítulo de mi libro La Zona Prohibida. Supongo que una buena parte tiraría hacia allí. Pero bueno, lo normal es que se quedaran en las colombinas o que cogieran la calle que entonces se llamaba de General Franco, que es la calle Marina, hasta la Placeta, la calle Concepción, la Plaza de las Monjas. La verdad es que Huelva, bueno, era un auténtico río de gente esos días en dirección hacia la zona de los Jardines del Muelle. Y tenemos más fotos que yo quiero que me las comentes. Sí, ya la última tanda. Vamos a ver más imágenes de ese jardín. Bueno, esta es la Orquesta Molero, que como en el último fotograma se anunciaba su actuación, bueno, la Orquesta Molero era indispensable en cualquier baile que se preciara.
Tenía su vocalista, que era, yo soy, bueno, amigo de su hija, él ha muerto recientemente, que era Salvador Urreta, un hombre pues muy apuesto para aquella época. Mira, y esta era la parte, fíjate qué original donde estaba, del Real de la Feria, pegando al agua. Ese era el paseo central donde estaban los cacharritos, los puestos, porque la zona de los jardines se dedicaban a puestos menores, puestos de ponche, puestos de tiro y para las casetas de baile. Estaban las casetas de baile de la tertulia del Litri. Bueno, esta es una invitación personal mía para la caseta del ayuntamiento. Es muy curioso porque además en la parte trasera ponían el nombre del concejal que te la había dado. Ajá, pero está ya en el recinto colombino. Está ya en el recinto colombino, sí. Está pero bueno, segundo hogar de las colombinas. Eso, esto ya en el nuevo recinto colombino que se inauguró en el año 65. Bueno, esa es una fotografía mía, muy jovencito, en el muelle. Estoy con mi amigo, ¿Quién eres tú? El del centro, el del centro, con mi amigo Lara y Adolfo Bracero, que está a la derecha de la fotografía. Entonces esa zona de los jardines, pues la verdad es que estaba absolutamente animado porque la gente se ponían respetuosamente en una pequeña vallita de madera a ver quiénes estaban dentro. Tú te podías levantar de tu mesa, que nadie te lo iba a quitar, tú podías dejar tus bebidas allí, que nadie te las iba a tocar. Tengo un recuerdo muy cariñoso de una de las colombinas ya en el nuevo recinto, en que Radio Juventud, cuando yo estaba en Radio Juventud de locutor, pues formó una auténtica revolución porque montó una caseta y trajo a primeras figuras de aquella época y los compañeros de los equipos de locución eran los que presentábamos. Te hablo de los HH, que hoy puede que no digan mucho, pero bueno, en aquella época sí, pues sí decía mucho. Te puedo hablar de Bruno Loma, te hablo de Francisco de Miguel, que era un cantante de Huelva que competía con Rafael. Yo lo echaba a cantar con Rafael, de hecho aquí un año en el Gran Teatro, una campaña de Navidad que organizamos Radio Juventud, cantaron los dos. Y entonces me acuerdo que aquella caseta pues fue un gran éxito por lo atractivo de que una emisora de radio y retransmitiera en directo desde allí. Y luego la tomó la del obispo, no podemos pasar de largo. Cuando llegó Cantero Cuadrado dijo, bueno, tenemos que hacer obras de caridad, ¿cómo podemos recaudar fondos, cómo podemos sacar dinero? Bueno, pues una tómbola que distinguidas señoritas de la sociedad local vendían las papeletas. Me acuerdo que era una cestita con 2 aperturas, tú metías la mano, bueno, y todo lo que se sorteaba había sido donado por los comercios. Entonces, bueno, la tómbola del obispo. ¿Te tocó algo alguna vez? Pues mira, una vez, no se me olvida nunca, la única vez me tocó 2 tubos de pasta de dientes. Sí que es verdad, pero no nos íbamos nunca. Este hombre movilizó Huelva. Nadie pensaba que luego iba a ser miembro del Consejo de Estado, que cuando murió Franco estuvo en el Consejo de Regencia. Pero cuando llegó a Huelva este hombre la revolucionó, hizo muchísimas cosas y entre ellas esto de la tómbola hizo que nos sintiéramos solidarios todo el mundo con esas bolsas de pobreza, desdichadamente encima de las cuales luego hizo el palacio, no sé si episcopal o cómo, pero bueno, no, aquel quizás fue el principio de la decadencia del buen nombre de Cantero Cuadrado en Huelva. Y te hablaba antes de la farola, que quiero volver, aunque ya hayamos pasado. Muy brevemente, porque ya sí, nos vamos bueno, de era tiempo. El sitio romántico de y de la cita y de empezar el paseo. La cita tenía que ser con luz solar, cuanto que oscurecía un poco ya las chavalitas no querían venir porque tenías que atravesar el jardín que tenía la luz. ¿Que no querían o que no justa. las dejaban? Bueno, era una generación porque más de diferente. una seguro que... Posiblemente querrían, pero no podrían. Vamos a dejarlo en esa, esa pequeña incógnita. Y me decías tú de que lo que íbamos a hablar la semana que viene, pero me parece que la semana que viene estamos ya a estas alturas. El jueves que viene, Rocío, Diego. No tenemos... Bueno, nos vamos al Rocío. En esta casa es lo que hacemos cuando llega la romería. En el próximo, que si no es ese, será el jueves siguiente, pues vamos a hablar de la zona de la Plaza de la Merced. Pues queda usted citado para hablar de... Y la zona de la Vega, tocaremos un poco la Plaza de Toros y las fiestas de la patrona, la velada de Nuestra Señora de la Cinta. Pues Diego, estamos en contacto, ya te digo yo cuando te toca la próxima vez. Como ¿vale? siempre, un placer. Bueno, pues eso, que ya de camino se lo digo también a todos ustedes, que como es lógico, como es natural, como hacemos todos los años en esta casa, cuando llega el Rocío hay que irse al Rocío, por eso, como